En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la palabra se encuentra en 1 Samuel 17. Yo creo que es una historia que muchos conocemos, sobre todo cuando éramos niños, ¿no? Nos enseñaban acerca de esta enseñanza. 1 Samuel 17, y voy a leer algunos versículos por separado porque es una historia muy larga. Entonces voy a compartir y le he puesto como título: Cuando yo veo batallas, Él ve victoria. Me encanta, y esto me hizo mucho meditar y me confirmó la palabra que ya tenía para dar, porque el día miércoles, no sé si los que estuvieron, cantamos esta canción y yo la medité y dije, pues es muy cierto. Entonces yo voy a resumir luego, pero voy a leer ciertos versículos por separado porque con el tiempo, para no ocupar todo el tiempo. Entonces habla de Goliat que desafía a los israelitas. En el 8 dice: entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo los mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Voy a leer hasta ahí porque, como les digo, les dejo tarea para la casa. Lean la historia. ¿Vale? Entonces vemos aquí que el reino de Israel era gobernado en ese momento por Saúl. Estaba en guerra con los filisteos. Yo creo que todos conocemos un poquito esta historia, pero la voy a resumir. Y ellos tenían un líder llamado Goliat, que acabo de mencionar. El gigante era un hombre de guerra, un hombre adiestrado desde muy pequeño para este tipo de guerra. Y él estaba muy acostumbrado a usar armas desde muy corta edad. Y él era parte, el armamento era parte de su propia vida, de su propio cuerpo. Entonces, tan solo con su presencia, él intimidaba al ejército de Israel. Entonces, él lo intimidaba y metía temor, ¿no? Al final aquí lo leímos que muchos estaban aterrados y profundamente perturbados. Entonces vemos de que día a día este gigante venía a desafiar al ejército de Israel. Y maldecía y se burlaba de Israel y de Dios, pero ninguno fue un valiente y dijo, bueno, a ver qué le pasa a este, voy a enfrentar. No, sino que todo el mundo estaba atemorizado. Y él, confiando en su propia fuerza física, le dijo que empezó a molestar 40 días. Fíjate que 40 días, el número 40 aparece muchas veces en la Biblia. Y el número 40 es un número que significa cambio, desafío, pruebas. Entonces vemos de que por 40 días estuvo yendo al ejército de Israel, molestándolo, atormentándole, trayéndole miedo, intimidándole. Pero él quería que eligieran a un hombre para que peleara y se enfrentara con él. Y le dijo que el pueblo que sea derrotado iban a ser sus esclavos. Serían esclavos del ganador. Entonces vemos en el versículo 17 que David fue enviado por su padre a visitar a sus hermanos que estaban en el campamento para llevarle el alimento y saber cómo estaban, en qué situación estaban sus hermanos. Y me da mucha gracia porque dice que David era un hombre pequeñito, no sé la estatura que habría tenido, pero era pequeñito, pero era muy guapo. Me lo imagino yo, a lo mejor con ojos azules, no lo sé. A lo mejor era pelo negro y era muy guapo. Pero, claro, este muchachito fue al campamento a ver a sus hermanos y escuchó por ahí que había alguien que estaba molestando al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Y él quiso solamente ir a informarse para saber cómo estaban sus hermanos, pero se encontró ahí con una batalla campal. Ahí estaban, este Goliat, este hombre estaba intimidando al ejército de Israel. Entonces David escucha este desafío de Goliat y fue entonces cuando ese líder filisteo decía, queremos que seáis siervos nuestros, en el versículo 8 y 9, lo voy a leer, a ver, dice... Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Él se creía súper poderoso, claro, con su altura, yo no sé lo que, perdónenme que no hice esa tarea, no averigué cuánto es lo que medía, pero era un gigante.
Y él se creía autosuficiente, que por su estatura y que era un hombre que estaba adiestrado a la batalla, a la guerra con armamento, pues digo, pues nadie me va a ganar. Entonces este hombre, este filisteo, cada día iba y intimidaba al ejército y decía que el pueblo que fuera el que venciera iba a ser deshonrado. Entonces, ¿qué hizo David? No, se están metiendo con el pueblo de Dios. Yo voy a poner la cara y yo voy a salir a la guerra, a batallar con ese que está tanto molestando. Entonces, vemos de que David, más abajo, es vestido con la armadura del rey. El rey le está diciendo, ponte esto, de esa manera tú vas a ganar la batalla. Pero sabemos que David era un hombre de Dios, ¿no? Todos sabemos que fue el ungido y vemos que solamente él utilizó 2 cosas para ir a esa batalla. Y a mí me encanta esta historia. Cuando era pequeña yo disfrutaba mucho esta historia. Él dice que tomó una honda. Gracias. Una honda y 5 piedras lisas. Insignificante. Y un cayado, un palo. De un arroyo la cogió. Y él le da la muerte a Goliat. David venció a aquel gigante. Él no dijo, ni siquiera se atemorizó, ni siquiera se amedrentó como los otros que nadie quería ir a la batalla, pues dijo él. Pero más adelante vemos también a David cómo actuó. Entonces vemos a David que hoy en día nos ocurre lo mismo a nosotros hoy. Si no lo reflejamos un momento. Mira, yo te voy a pedir un momento que cierres los ojos y te voy a dar un minuto. Yo creo que todos tenemos nuestros gigantes y que tú le pongas nombre a aquel gigante. No sé qué nombre le puedes llamar. Problemas económicos, enfermedades, peleas, adicciones, tentaciones, pecado, no sé. Ponle nombre a ese gigante. Porque tenemos que saber cuál es nuestro gigante. ¿Ya? ¿Lo tienen? Si no, mientras tanto comparto yo, hay que Dios le vaya mostrando. Entonces vemos de que día a día nosotros batallamos con luchas, batallamos con aquellos gigantes que nos traen temor, que nos traen inseguridades, que nos traen miedo, porque una cosa es temor y la otra es miedo, son 2 cosas diferentes. Y cada día nos enfrentamos, ¿y qué pasa? Que cuando nos vienen este tipo de cosas, nuestra fe se debilita. Nuestras fuerzas ya no pueden ser más. ¿Y qué pasa? Muchas veces terminamos fuera del camino de Dios. Dice en 1 Juan 5:19 que el mundo está dominado por Satanás. En el mundo, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice, pero yo he vencido al mundo. Nos da una esperanza de que sí vamos a tener dificultades, pero Él ha vencido el mundo. Entonces, todos los días nosotros nos levantamos y nos encontramos ante estos desafíos de burla del gigante. Cada día nos quiere traer temor, atormentar nuestras mentes. Esas batallas que hoy estamos viviendo nosotros, cada día, porque yo creo que quien no tenga batalla, hasta los niños tienen sus propias batallas. Entonces, todas esas cosas son gigantes aparentemente difíciles de vencer para nosotros. David podría haber dicho, pues este es demasiado grande para que yo lo pueda vencer. Podría haber David dudado, o podría haberse atemorizado, o podría haberse dado por vencido. No, ¿qué va? Yo con este yo no puedo, si este ya es adiestrado. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? A veces vemos esos gigantes imposibles de vencer. Y con nuestra propia fuerza, claro que no podemos vencerlas. Porque Dios nos dio, a nosotros somos seres limitados. Cuando nuestras fuerzas comienzan a fallar, es ahí donde Dios dice. Y por eso David sabía que él era joven y que no iba a poder solo. Y dijo, yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no dijo, yo voy como David. No, él dijo, voy contra ti en el nombre de Jehová. Él no fue solo, porque seguro que a lo mejor lo hubiesen vencido. Porque hasta donde nuestras fuerzas son limitadas, es ahí donde Dios empieza a obrar, entra Él en acción. Entonces, ¿qué hubiese pasado si David le hubiese hecho caso a Saúl? Ponte esta vestidura, a lo mejor hubiese perdido, porque a lo mejor como no estaba acostumbrado, eso le iba a pesar en su cuerpo y no iba a poder pelear bien.
Entonces, nosotros no podemos callarnos ante los desafíos de los gigantes. No podemos atemorizarnos. No podemos dejarnos vencer por aquellos gigantes, porque no hay ningún gigante que no sea posible de que podamos vencer cuando confiamos en Dios, ¿no? Porque decía que había una batalla del vencedor, que el que venciere se iba a convertir en esclavo. ¿Y qué pasa cuando las situaciones, cuando los gigantes nosotros nos vencen, nos convertimos en esclavos? En esclavos de las situaciones, en esclavos de alguna adicción, de algún problema. Y yo creo que Dios no nos mandó a esclavitud, Dios nos mandó a estar libres. Acabamos de leer, libre soy. ¿Cuánto realmente somos libres? ¿O lo decimos de boca? Libre porque saltamos, no. Pero a veces nuestra atadura está en nuestro interior. Dios quiere que nosotros seamos libres, que podamos disfrutar esa libertad que Él nos dio. Entonces venimos a ser esclavos de aquellas situaciones, vicios, problemas matrimoniales, tal vez esclavos de algunas tentaciones, de algún pecado, yo qué sé, el nombre que tú le hayas puesto a este gigante. Entonces muchas veces es porque hemos dejado de confiar en Dios, hemos confiado en nuestras propias fuerzas. Y te puedo decir que con nuestras propias fuerzas no vamos a vencer. Con nuestras propias fuerzas no vamos a vencer. ¿Y qué pasa cuando nosotros no hemos confiado lo suficientemente en Dios para enfrentar a aquel gigante? Muchas veces nosotros estamos más sensibles a escuchar la voz de Satanás que la voz de Dios. ¿Por qué será que el ser humano está más, tiene o sea, estamos propensos a escuchar como más lo negativo que lo positivo, o no? ¿O les pasa todo o no? ¿O soy la única? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, la voz del enemigo siempre va a ser para destruirnos, para desanimarnos, para que dudemos, va a ser para que no intimidemos. Veíamos a aquel gigante que se enfrentaba y la gente estaba toda atemorizada, les traía intimidación, les traía miedo, temor. Y muchas veces eso sucede en nosotros. Y yo puedo ver aquí que habían 3 gigantes, a lo mejor hay más, pero uno de ellos es el mundo. La vida cotidiana, las preocupaciones que no podemos solucionar, no podemos vencer, problemas familiares, afán, ansiedad, depresión. ¿Cuántas cosas son gigantes que nosotros enfrentamos y a veces se nos hacen tan difícil de vencer solo, te lo puedo decir? Otro, el enemigo, las tentaciones, el engaño. El enemigo quiere llevarnos a que nosotros pequemos y nos alejemos de Dios, que rompamos nuestra relación con Dios. Aunque Satanás tienta, pero la raíz del pecado reside en los propios deseos y la libre voluntad del ser humano, la concupiscencia de la carne y de los ojos. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo intenso e ilícito, especialmente por los placeres carnales, a bienes terrenales, que inclina al pecado, pero no es pecado en sí mismo. ¿Cuántas veces el enemigo trae tentación? Y lo podemos ver cuando Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Empezó Satanás a tentarlo. Si eres hijo de Dios, pues tírate de aquí. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se vuelvan pan. ¿Y cómo venció? ¿Cómo venció Jesús? Con la palabra. Una de las armas que nosotros tenemos para vencer a aquellos gigantes es la oración, la alabanza y la palabra de Dios. Cuando el enemigo viene a atacar tu mente, cuando el gigante se enfrenta delante de ti, te viene con palabras negativas, escrito está, escrito está, escrito está. Así Él pudo vencer Jesús. Y no digo que Jesús no haya pasado cosas como nosotros, dice que Él se hizo hombre y se identificó con el ser humano. Entonces, otro de los gigantes es nosotros mismos. Y aquí yo creo que con el gigante que más luchamos, ¿no? Luchamos y batallamos aún con nuestra naturaleza caída, con nuestra naturaleza pecaminosa. La inclinación al pecado puede generar pensamientos de duda, de miedo, limitaciones, temores, inseguridades, tristezas y pensamientos negativos. ¿Cuánto les sucede? ¿Cuántos batallan con ustedes mismos? Y sobre todo con el orgullo, que muchos batallamos. Entonces podemos ver aquí que David escuchó tantas voces que podría haberse desistido y haberse ido a su casa.
Y una de las voces que él escuchó en el 1 Samuel 17:28 fue la de sus hermanos, que le dijo, que quisieron avergonzarlo. Le dice, 17:28, le dice, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Y David le dice, ¿qué hice ahora? Quisieron avergonzarlo. Y dice que más adelante él se fue a otras personas, a otros, y les preguntó lo mismo. Esas voces de sus hermanos quisieron avergonzarlo, que podría haber dicho, uy, mi hermano, mira, me vine a avergonzar, qué vergüenza, me dijo que yo venía a chismear un poco, por decir un poco, ¿no? Venía con mi orgullo y con mi arrogancia, quisieron avergonzarlo. Podría haber David hecho, uy, qué vergüenza me hizo pasar mi hermano, me voy a mi casa, me da igual que se busquen ellos la vida, ¿quién batalla con ese gigante? También pude escuchar la voz de Saúl en el 33 que dice, Saúl le dice, no seas ridículo. David antes le dijo, yo iré a pelear contra él. Y Saúl le dijo, no seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Quiso que él viera su incapacidad por ser tan pequeño, tan inofensivo. Y eso podría haberle traído a David desánimo. También vemos otra de las voces que escuchó Goliat en el 42-43. Las voces de Goliat que le dijo, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas, ¿soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses, ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes. Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces Goliat dijo, ¿tú que vienes a pelear contra mí? Si yo soy un hombre entrenado en la guerra, ¿cómo vas a venir? Entonces pude escuchar esta voz de menosprecio. Con todas esas voces que escuchó David, ¿tú crees que él no se desistió de ir a pelear con aquel gigante? Podría haber dicho, mi hermano me avergonzó, me dijo que yo no, por poco y nada, no era incapaz, y el otro me miró menos. Podría haberse desistido de aquella batalla, ¿no? Pero muchas veces vemos que hay personas que están a nuestro alrededor en el mundo y quieren ganar las batallas, que ganemos nuestra batalla como a ellos les resultó. Te puedo decir, como le dijo Saúl, le dijo, ponte esta armadura y vas a ir a pelear. Muchas veces la gente, tú estás batallando tus propias batallas y la gente te va a decir, pues haz esto otro. Te puedo decir que la manera que a él le resultó, tal vez a ti no te va a resultar. Todos los seres humanos, todas las batallas son diferentes. Todos somos un mundo diferente. Entonces las cosas que a alguien, no sé si has escuchado cuando te dicen, tómate un paracetamol para dolor de cabeza. Pues a mí no me hace nada. Pues a mí es lo mejor. Entonces no toda la solución de los problemas ni cómo nosotros enfrentamos las batallas es de la misma manera para todos. No hay un manual. Solamente que debemos de tener en claro de que no porque nos digan, claro que hay que pedir consejos, porque dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero si yo te doy un consejo no significa que yo te estoy diciendo que tienes que hacer eso. Primero pregúntale, consúltale a Dios. A veces que tienes que tomar decisiones, este consejo. A veces cogemos consejos y tomamos los consejos que a nosotros nos gustan. No lo que realmente tienen que ser. ¿Y qué pasa? Que ahí nos caemos. ¿Por qué? Porque hemos visto lo que a nosotros nos gusta, lo que se nos acomoda a nosotros. Entonces, Saúl quería que David peleara con esa armadura que él había peleado, pero David no lo aceptó. Le dijo, no, con eso yo no voy a ir a pelear. Entonces, muchas veces no siempre los gigantes están del otro lado del valle como aquella historia, sino que a veces pueden estar en nuestras familias. Nuestros hermanos, nuestros padres, nuestro marido, nuestra mujer, son gigantes que muchas, y sobre todo cuando las parejas no son convertidas, siempre están ahí. ¿Y qué pasa? Que a veces nosotros desistimos y me dejo vencer. Pero te puedo decir que no.
Entonces vemos de que Goliat apareció en la escena para demostrar cuán grande era y que él iba a ganar la batalla. Muchas veces ese gigante aparece en escena en nuestras vidas y nos hace ver de que vamos a perder la batalla nosotros. Pero si nosotros confiamos y tenemos la confianza y la certeza que tenía David, que sabía que Dios estaba con él, él fue sin miedo, sin temor y con la seguridad que Dios estaba con él. Y la clave para vencer todas esas batallas, primeramente, es creer y confiar en Dios. Tener la oración, adoración. La adoración es un arma potente para luchar batallas. La palabra de Dios, como Jesús lo hizo. El gigante puede ser cualquier cosa que viene a atormentar nuestras vidas, a desanimar, a traer menosprecio, a preocupar, a quitarnos la paz. Y cada día nos sentimos batallando con diferentes batallas. Batallando con sí. Cada día enfrentamos. ¿Quién no tiene lucha aquí? A él que me diga que no tiene lucha, que cada día tenemos que batallar con aquellas cosas que nos están quitando la paz. Y no solamente batallamos con el mundo, con circunstancias, con problemas, con cosas de la vida cotidiana, problema, a lo mejor divorcio, pero también yo creo que hay una de las batallas más grandes que el ser humano pelea, que no es a simple vista, sino que es con nuestro interior. En el campo de la batalla es nuestra mente. De hecho, hay un libro que el campo de la batalla se libran aquí en la mente. Y yo creo que es lo peor. Lo digo lo peor porque lo he experimentado. Y es una de las batallas de nuestra mente que nos trae muchas veces soledad, tristeza, depresión, ansiedad, menosprecio, bajo autoestima, inseguridades, limitaciones y un montón de cosas. Fracaso, eres un fracasado. Esas son las luchas en nuestra mente. Y esa es la batalla que todos muchas veces a lo mejor podemos ir batallando cada día. Todos los días. Las personas que a lo mejor han batallado con algo en su interior, a lo mejor me entienden lo que estoy diciendo. Porque es día tras día y noche y a veces sientes que has vencido y otra vez y otra vez. Pero ¿sabes qué te puedo decir? Que no te des por vencido. Porque la batalla es del Señor. Por eso digo yo, cuando yo veo batalla, Él ve victoria. Y dice que en Él somos más que victoriosos. Entonces, cuando nuestra mente es atacada con estos gigantes, muchas veces nos traen debilidad en nuestra fe. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra, sino contra principados y potestades. No luchamos con seres humanos comunes, sino con un adversario. Y el adversario es real. Y Él viene a traernos la tentación. Para que cada día, ¿cuántos luchan a lo mejor? Batallan con las tentaciones día a día. Porque el enemigo va a utilizar tu debilidad. Y sabe dónde tú eres débil y ahí te va a querer atacar. Entonces hay veces que creemos que el ser humano es nuestro enemigo. No, muchas veces el enemigo no es alguien físico. Dice que en Juan 10:10 que el ladrón no vino a robar, matar, sino que a destruir. ¿A qué vino Satanás? A destruir las obras del Señor, sino que vino a robar también. ¿A robarnos qué? La paz. A robarnos el gozo. A robarnos la libertad. Por eso yo te preguntaba, ¿eres libre realmente? ¿Podemos experimentar la libertad? Porque hay veces que no podemos vencer a esos gigantes. Primeramente, una de las cosas que nos impiden vencer a esos gigantes es el temor. Por eso decía yo que el temor y el miedo son dos cosas diferentes. El temor a veces sucede por algo traumático que nos ha sucedido y es algo prolongado. En cambio, el miedo puede ser que vi una rata, me asusté un momento. Son cosas diferentes. Entonces, una de las cosas que muchas veces no podemos vencer a esos gigantes es el temor. Salimos corriendo en vez de enfrentarlos. Una vez yo aprendí que los temores debemos de enfrentarlos. De la manera que se quitan esos temores, enfrentándolos. Me acuerdo yo cuando aprendí a conducir aquí en Arroyo de la Miel, que son muchas cuestas,
Ay, yo decía cada vez que pasaba la cuesta y las evitaba, porque la pasaba mal. Las evitaba, me daba miedo que el coche se fuera para atrás o que me fuera a estrellar, yo qué sé. Y yo decía, Señor, otra vez. Y mi amado esposo un día me dice, lleva a una clienta, déjala a la casa. Llevaba como un mes de carné. Cuando la llevo en una esquina, así en un cerro, y yo miraba para atrás, dije yo, ¿qué va a pasar, Señor? Lo voy a ahorcar a este hombre, decía yo. Y cuando yo dije, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, me armo de valentía. Y apreté el acelerador y ¡bum! Salí. Y luego me enfrentaba con otra cuesta. ¡Ay, otra vez! Y otra, y otra. Ahora tuve que enfrentar mis temores. Ahora lo puedo ir. A ver si voy a la cuesta de nuevo, no sé. No, pero tuve que enfrentar esos temores. Y esos temores se vencen enfrentándolos, no solos. Claro. Entonces hay cosas que a veces nos cuesta vencer a los gigantes por la incredulidad. Pues yo no sé si realmente Dios está conmigo y si yo voy a poder vencer con eso que estoy batallando. La confusión, inseguridad, la falta de identidad, la falta de fe. Me gusta mucho porque David, yo creo que tenía una identidad bien clara, porque dijo, nadie quiere pelear, pues yo voy a ir. Él sabía quién era su Dios, que ya lo había librado de varias cosas. Entonces él fue. Entonces, y la mayor cosa que nos puede vencer es el temor. ¿Por qué el temor? Porque nos paraliza. David no tuvo temor porque nada lo paralizó. Ni las voces que escuchó, ni la situación, ni la apariencia del gigante, no lo paralizó. Él, sin embargo, fue un valiente, un pequeñín tan valiente. Pero ¿sabe por qué? Porque él sabía en quién había confiado. Él sabía quién lo estaba respaldando. ¿Cuántas veces tú te subes aquí con temor? ¡Ay! Pero si tú tienes la seguridad de saber quién eres tú y quién es tu Padre y en quién tú estás respaldado, tú subes tranquilamente. Entonces, ¿por qué razón David sí pudo vencer? ¿Sabes por qué? Porque tuvo fe, confianza y seguridad. Sabía en quién creía, en quién hombre iba. Que él no iba por sí solo. Yo no voy porque yo soy Lorena y yo me enfrento. Él iba porque sabía en el nombre, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no voy sola. Yo voy en el nombre. ¿Cómo puedo vencer mi batalla? En el nombre de mi Dios, en el nombre de Jesús yo voy a vencer las batallas porque sola no voy a poder. Fue con autoridad espiritual. Esa autoridad delegada por Dios. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios y la voluntad de Dios, estamos protegidos. David estaba protegido al final. ¿Cómo mató al gigante? No fue con una onda. Él llegó a donde estaba Goliat y con la misma espada de él ¡puf!, le cortó el cuello. Habrán dicho, wow, este niño tan pequeño que había en él, que pudo vencer a tremendo gigante. Y también la actitud y el posicionamiento que tomó David. La actitud es el estado mental y el posicionamiento es una posición espiritual y legal del creyente como la postura física o actitud del corazón. Nuestra posición en Cristo es un estado de aceptación. ¿Cuál es nuestra actitud ante cualquier gigante que enfrentamos? ¿Cómo es nuestra actitud de corazón? ¿De fe o de duda? ¿De incertidumbre? ¿De preocupación? ¿Cuál es nuestra actitud y nuestro posicionamiento? Tenemos que tomar nuestra posición como hijos de Dios para poder enfrentar. Porque si no lo tomas, el gigante te va a destruir. David se posicionó, tomó la actitud correcta como hijo de Dios y enfrentó. No le importó si el gigante era pequeño, si era grande, si era gordo, yo qué sé. Él no puso la mirada en qué tan grande era ese gigante, sino que él puso la mirada en el Dios que él servía. Señor, yo voy contigo, porque sola no voy. Nada es fácil, pero tenemos la clave para vencer. Tenemos la clave, solo debemos de creer y poner nuestra confianza en Dios. No importa las veces que tal vez no hayamos caído. Dice en Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y de todas se levanta. ¿Sabes que la gracia de Dios nos hace levantarnos día tras día? Porque muchas veces caemos. Y cuando yo reconozco mi dependencia en Dios, Dios me hace levantar, tomar fuerza y recuperarme. Porque yo creo que como cristianos o como seres humanos debemos de tener resiliencia, levantarnos después de cada situación difícil, de cada adversidad nos podemos levantar.
Las batallas, muchas veces hemos escuchado, las batallas se ganan de rodillas. ¿Cuánto han escuchado? ¿A qué se refiere con esto? Que en humillación y adoración. Vemos en 2 Crónicas 20, 18 al 20, cuando el rey Josafat y el pueblo se arrodillaron para orar y adorar antes de una batalla y ganaron. Entonces, tenemos que ver de que tenemos que levantarnos, tenemos que postrarnos. Y las batallas se ganan de rodillas y Él actúa, Él va delante de nosotros. Pero hay una cosa aquí segura que muchas veces decimos, Dios pelea mis batallas. Esto quiere decir que tenemos que tener una fe en Dios que interviene directamente para darnos la victoria. Mientras que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad como hijos. Muchas veces tenemos que pelear nuestras batallas nosotros, sin la intervención de Dios directamente, pero sí Dios nos ofrece apoyo y guía. ¿Me explico bien, no? Muchas veces Dios es el que pelea nuestras batallas, pero muchas veces somos nosotros que tenemos que pelear nuestras batallas, siempre con la ayuda de Dios y siempre con el apoyo y la guía de Él, porque Él no nos va a dejar. Es como nuestros hijos, ¿no? Muchas veces tú le dices, cuando son chiquititos tienen que hacer cosas solos. Hay cosas que a veces tienen que hacerlas con los padres. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Entonces debemos de responsabilizarnos y creerle a Dios que sea parte en nuestras batallas. Cuando ya no podemos más, es ahí donde Dios te dice, ya no puedes más. Admítelo. Pero a veces seguimos dando. Y al final terminamos cansados y derrotados. Pero cuando Dios te dice, hey, te ayudo, nosotros seguimos, no nos importa, seguimos. Hey, te ayudo. Cuando tus fuerzas ya flaquean, es ahí donde Dios entra en acción. Ahí cuando Dios dice, bueno, ya no pudo, porque ahí se notó que depende no solo de sus fuerzas, sino que depende de alguien más. Entonces, en Romanos 8:31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién va a estar? No dejemos que ninguna batalla ni desánimo controle nuestras mentes, nuestras emociones, para poder pelear la buena batalla. Hay veces en el mundo que quiere poner carga a nuestras vidas. Tal vez carga financiera, carga emocional, enfermedades y un montón de ataduras para que seamos esclavos de las circunstancias, porque a veces vamos a ser vencidos si no buscamos la ayuda de Dios. Vamos a ser vencidos y nos vamos a convertir en esclavos, ¿no? Jesucristo, sabemos que Él ya ganó la victoria en la cruz, ¿no? Dios mandó a su Hijo para morir y vencer y ganar la victoria en la cruz. Pero hay una cosa que me encanta que dice que Dios cuando mandó a su Hijo, Jesús subió a la diestra, pero dejó a alguien que nos ayudaría. Y dice que Él dejó a nuestro Paracleto, que significa nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a vencer nuestras batallas ahora, a fortalecernos, guiarnos, y Él intercede por nosotros. Tenemos esa valentía, ese regalo preciado. Muchas veces yo me preguntaba y hablaba con mi hijo, por eso decía, les conviene que yo me vaya. Porque imagínate si Jesús no se hubiese ido, estarían haciendo cola la gente para poder hablar con Él. Hey, Jesús, mira aquí, Jesús lo llaman de todos lados para que haga milagros. Pero Él dijo, lo pensó sabiamente y pensó en nosotros un poquito. Les conviene que yo me vaya, porque les dejaré un consolador, les dejaré un ayudador que le enseñará todas las cosas. Y Él es el que nos ayuda hoy en día. Él es el que nos da la fuerza, Él que nos da la fortaleza, el que nos guía. Hoy mismo hay una parte que decía, aquí cuando David decía, a ver si lo encuentro, decía que hoy mismo el Señor me entregará en mis manos al gigante. Y yo te puedo decir esta mañana, hoy mismo el Señor entregará en tus manos a aquel gigante que has estado batallando, que tenemos que enfrentar. Y vamos a poder ver aquella victoria y sabrá todo el mundo que tengo un Dios todopoderoso.
Todo el mundo sabrá que tú tienes un Dios poderoso. Tal vez te van a preguntar, ¿cómo lo has hecho? Pues yo tengo un Dios todopoderoso, el que me puede ayudar. ¿Sabes? Te puedo decir que ninguna derrota te puede definir. ¿Sabes lo que te define a ti? Lo que la palabra de Dios dice, que tú eres un hijo. Eso es. Ninguna derrota nos puede definir. Porque Dios dice, cuando nosotros decimos, yo veo oscuridad, Dios dice, yo soy la luz. Cuando yo veo temor, Él trae paz. Cuando yo veo fracaso, Él ve victoria. Cuando veo desaliento, Dios trae ánimo. Cuando veo debilidad, Él me da las fuerzas para seguir. Dios no ha cambiado el día de hoy. Él puede seguir ayudándonos y venciendo aquellas victorias, aquellas batallas que tal vez no somos capaces de enfrentar o no nos sentimos con la capacidad de poder enfrentar. Pero sabemos que el Espíritu Santo está obrando a favor de nosotros. Y Dios quiere, muchas veces estamos, como dije yo, cuando nuestras batallas nos vencen, nos volvemos esclavos. Y yo creo que Dios nos llamó a libertad. Y muchas veces no disfrutamos la plenitud en Cristo porque estamos esclavos. Esclavo, como dije yo, de aquella circunstancia, de aquel gigante que no me deja avanzar, de aquel gigante que viene a atormentarme, de aquel gigante que viene a traerme temor, de aquel gigante que me trae inseguridad, de aquel gigante que me desanima. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos vivir la vida en plenitud. Por eso, muchas veces sentimos a lo mejor, si nuestra vida está escaseando, hay ciertas áreas en nuestras vidas que a lo mejor no están siendo suplidas. No porque Dios no lo quiera, porque tú lo has decidido. Dios quiere suplir cada una de las áreas de tu vida. Pero no, como te digo, no porque Él no lo quiera, porque nosotros le limitamos. Hace 2 domingos atrás compartí acerca de los límites, ¿no? Muchas veces limitamos al Señor. Entonces muchas veces no disfrutamos esta plenitud. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestra vida que no están siendo suplidas. Y si tú ves que hay áreas en tu vida que no están siendo suplidas, pídele a Dios. Dice que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y medita acerca de esta palabra. Que le pongas nombre a aquel gigante.